La consulta popular anticorrupción tiene como objetivo tratar de eliminar prácticas corruptas. Es decisión de los colombianos si se aprueba o no se aprueba este mecanismo de participación ciudadana. Para conocer más en qué consiste la consulta popular anticorrupción, nos acompaña el señor Luis Eduardo Carrillo, registrador municipal. ¿Cómo está? Bien, mi estimada y respetada María Cristina, gracias por la invitación. Iniciamos hablando entonces cómo surge el decreto para que los colombianos sean convocados este 26 de agosto. Bueno, es conocido por la opinión pública a nivel general, nacional, que esta convocatoria de la consulta viene surtiendo trámites preclusivos, etapas como fue la recolección de firmas, aprobación de las mismas por parte de la registraduría. Por último, obviamente, debe de haber existido una norma, un decreto que es el 1028 del 18 del mes de agosto de este mismo año, en el cual el presidente de la República convoca a los ciudadanos colombianos para que participen en la consulta y dice que el día 26 del mismo mes, o sea, de agosto, será el día de las elecciones. Siguiendo ese orden de ideas, entonces la Registraduría Nacional emite la resolución 9374 del 22 del mismo mes, o sea, de junio, sacando el calendario electoral, que también, obviamente, repito, todos estos procesos electorales están normatizados, o sea, tienen sus reglas, sus normas. Y esas normas tienen sus etapas preclusivas, o sea, tiempos para hacer cada situación. Es ahí como, retomando lo del calendario electoral, que emite la Registraduría Nacional, el Registrador Nacional, el 6 de agosto, en la Registraduría de Jardín y en gran cantidad de registradurías del país, se realizó el sorteo de jurados de votación, en el cual se convocaron para nuestro municipio un total de 226 jurados de votación. El día 13, o sea, el día lunes y martes 13 y 14 de este mismo mes, se hizo la convocatoria o se notificó a las personas que las empresas, los señores directores y jefes de personal o directores del talento humano subieron a la plataforma de la registraduría de jurados de votación posibles personas que prestarían el servicio. El 6, repito, de este mes, 6 de agosto, se realizó el sorteo en las instalaciones de la registraduría en compañía obviamente del Ministerio Público, de la doctora Claudia Naranjo, que es la personera del municipio. Y allí entonces salieron las notificaciones mediante resolución 012 emitida por la registraduría municipal. Salieron 226 jurados de votación que van a participar en la jornada electoral del próximo 26 de agosto en toda la circunscripción del municipio de Jardín. Cuando hablo de la circunscripción del municipio de Jardín, entonces debo comunicarle a la ciudadanía en general de nuestro municipio hablarles de la división política, o sea, dónde van a estar ubicados los puestos de votación. Y que también comprendan que hay puestos rurales y puestos municipales. Exactamente. Entonces, en el municipio de Jardín, pues, obviamente, como en las elecciones anteriores, sabemos que sí existen tres puestos de votación. El de la cabecera municipal, que está ubicado en la escuela Moisés Rojas,
calle 9 de Santander con carrera 2 Giraldo, que ha sido pues el puesto de votación en el área urbana. En el puesto de la Cascada, que corresponde a la Casiana, está ubicado en la escuela David Crocier, y el puesto de Las Macanas, que está ubicado en la vereda La Arboleda, escuela María Josefa Correa. Cuando hablo de la Divipol, obviamente pues debo de darles unas cifras, o sea, de potencial de votantes por cada puesto dentro de la circunscripción. Entonces tenemos que en la cabecera tenemos un potencial de votantes de 11.765. En la Cascada, que es el de la Casiana, el puesto La Cascada, que está ubicado en la Casiana, tenemos un potencial de 402 personas, pues electores o cédulas actas para votar. Y en el puesto de Las Macanas tenemos un potencial de 268 ciudadanos o cédulas actas para votar. Eso nos da un potencial general de votantes dentro del municipio, toda la circunscripción, de 12.435 personas o cédulas de personas aptas para votar. Entonces tenemos que ese censo está conformado por las inscripciones de cédulas que se hicieron últimas, que todos sabemos que terminaron el pasado 15 de marzo de este año, y las cédulas de primera vez. Para esta oportunidad, o sea, para la consulta, el Código Electoral manifiesta que 4 meses antes de la elección se debe realizar un corte de expediciones de cédulas de primera vez. En el municipio de Jardín, el número de cédula 1037-326-846 es el último número de cédula expedido hasta el día 26 de abril, 4 meses antes de la respectiva elección, que la elección es el 26 de agosto. Entonces, 4 meses antes, el 26 de abril, se asignó ese número a un ciudadano. Hasta ese número, cédula de primera vez, que entra en el censo, puede votar. Entonces, la gente o los ciudadanos de nuestro municipio pueden corroborar los jóvenes que últimamente han sacado su documento, pueden corroborar la fecha de su expedición. En la parte posterior de la cédula, ahí está fecha de expedición, y allí pueden mirar su fecha de expedición, y sabrán entonces que solamente hasta el día 26 de abril de este año pueden votar en las elecciones de la consulta anticorrupción del 26 de agosto, o sea, este mes. Repito el número, 1037-326-846. Bueno, y después de conocer cómo se realizará este proceso electoral, en qué etapa del calendario vamos que se está realizando la capacitación de los jurados de votación, conozcamos también entonces en qué consiste, cuáles son esas preguntas que inquietan a los colombianos que tiene la tarjeta electoral de la Consulta Popular Anticorrupción. Muy bien, María Cristina. Respetados damas y caballeros televidentes, ustedes pueden observar en pantalla que hay una presentación de la tarjeta que en cada uno de los puestos de votación y en cada una de las mesas donde están inscritas las cédulas que pueden votar, les van a entregar una tarjeta similar a la que hay en pantalla, en la presentación, que consta de 7 preguntas. Yo me voy a tomar la vocería en el sentido de darle lectura al texto de cada una de ellas, pero le voy a pedir un favor a María Cristina, porque es que son 7 preguntas y
y hacerlas yo solo me parece como muy soso. Entonces vamos a hacer un ejercicio, María Cristina. Y yo la leemos, pero la leemos en conjunto, en común, tú y yo. Yo hago la primera por decir algo. Tú ves cómo la hago y haces la segunda, yo la tercera, y así no se nos hace tan soso. O un monólogo, pues yo solamente hablando. Listo, entonces dice que la pregunta 1, reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Ese es el encabezado de la pregunta. La pregunta como tal dice: ¿aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, fijando un tope de 25 salarios mensuales legales vigentes como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Nacional? ¿Sí o no? Pregunta número 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Ese es el encabezado. ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por términos los contratos con ellas, y que las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni la posibilidad de volver a contratar con el Estado? ¿Sí o no? Eso, sí o no. Muy bien. Pregunta número 3. Contratación transparente, obligatoria en todo el país. La pregunta dice: ¿aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de ponentes en todo tipo de contrato con recursos públicos? ¿Sí o no? Pregunta número 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios, así como el de la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? ¿Sí o no? Pregunta número 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Ese es el encabezado. El texto de la pregunta dice: ¿aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobistas, proyectos, partidas de inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? ¿Sí o no? Pregunta número 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. Ese es el encabezado. Y la pregunta es: ¿aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar extinción de dominio al elegido y a su potencial de red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil, y a sus socios de derecho o de hecho? ¿Sí o no? Pregunta número 7. No más atornillados en el poder. Máximo 3 períodos
en corporaciones públicas. El texto dice: aprueba usted establecer un límite de máximo 3 periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos municipales y las juntas administradoras locales. ¿Sí o no? Y después de conocer esas preguntas, también es importante saber cuáles son los umbrales de participación y los umbrales de aceptación, para saber en el momento en que si estas preguntas sean aceptadas, sean aprobadas por la ciudadanía o no, cómo debe intervenir también el Estado, si son obligatorias su cumplimiento o no. Muy buena aclaración esa, mi respetada María Cristina. Y hablaba o decía que todos estos certámenes electorales, todo certamen electoral está reglado, está bajo normas, bajo reglas. Y entonces tenemos que el literal C del artículo 41 de la ley 1757 de 2015 establece unos umbrales. Eso, cuando digo umbrales, estoy hablando en plural. Y entonces los umbrales son de participación y de aceptación. Vamos primero con el umbral de participación. Dice esa norma que para la aprobación de la consulta debe de haber un umbral de participación no inferior a la tercera parte del censo, en este caso el censo nacional, porque esta consulta es de carácter nacional. Y repito que entonces votamos aquí los conciudadanos colombianos como nuestros colombianos en el exterior, en las embajadas y consulados donde Colombia pues tiene participación. ¿Cuánto es el umbral de participación? ¿Cuánto es la tercera parte del censo nacional, incluyéndonos todos los colombianos? Pero teniendo en cuenta ¿cuál es el total de los colombianos? Exactamente, o sea, de los colombianos aptos para votar, correcto, o el censo, es de 36.421.026 ciudadanos. Ese es el total del censo de Colombia a nivel nacional, y cuando hablo a nivel nacional, son los que vivimos aquí en Colombia y los que están en el exterior, que pueden votar en esta consulta también. Entonces, la tercera parte, retomo esa parte. La tercera parte de esos 36.421.026 ciudadanos sería 12.140.342 ciudadanos. Ese sería el total, el umbral mínimo de participación. Participación, pero que se acerquen a los puestos de votación, sin exactamente. Pensar en este momento cómo fue su voto, si fue válido, si fue nulo, simplemente por acercarse a la mesa de votación. Ese es el umbral de participación. Quiere decir mínimo, el umbral mínimo. 12.140.342. Para redondear, podríamos colocarle 12.500.000, pues, en un sentido de redondear las cifras, pero ese es el umbral mínimo que se requiere. 12.140.342 ciudadanos que voten el día de la consulta, o sea, el próximo 26 de agosto. Ahora bien, como hablé de umbrales y dije de participación y de aceptación, una vez, si a nivel nacional se corrobora que el umbral de participación fue superior, porque no puede ser inferior, fue superior, se procede a
entender el umbral de aceptación, y ese umbral de aceptación viene por cada una de las 7 preguntas. Es decir, los respetados jurados de votación, damas y caballeros que prestan su servicio en las diferentes mesas de votación a nivel municipal, departamental, nacional, el día de las elecciones de la consulta anticorrupción deberán de realizar 7 escrutinios, o sea, un escrutinio por la pregunta 1, por la 2, por la 3, hasta llegar a la 7. Realizarán 7 escrutinios. De esa misma forma se hará el umbral de aprobación. Una vez haya el umbral de aceptación, hayan votado más de 12.140.342 ciudadanos en el país, se pasa al umbral. Se siguen con la aceptación de las preguntas. ¿Cómo funciona el umbral de aceptación de las preguntas? El umbral de aceptación de las preguntas funciona de la siguiente manera. Dice la norma que debe de ser la mitad más 1 manifestación de aprobación para que pase, de aceptación de la pregunta. ¿Cómo así? Pongamos un ejemplo para que sea más entendible. Por decir algo, pregunta número 1. Por el sí, a nivel nacional, votaron 500.000 personas, y por el no, a nivel nacional, votaron 400.000 personas. Dice la norma que se deben sumar los votos válidos. ¿Los votos válidos cuáles son? Los votos por el sí y los votos por el no. Entonces tenemos que por el sí habíamos dicho 500.000 personas y por el no 400.000 personas. Sumamos eso, nos da un total de 900.000 personas o 900.000 votos. Le dice la norma que la mitad más 1, aprobado, de aprobación, o sea, por el sí. Entonces, si tenemos 900.000 votos y por el sí tenemos 500.000, quiere decir que la mitad de 900.000 es 450 y por el sí tiene 500.000, esa pregunta pasa, ¿correcto? Y así sucesivamente se irá a hacer con la 2, la 3 hasta la 7. Bueno, ¿qué sucede en el caso de que las preguntas pasen y se supere el umbral de participación, el umbral de aceptación? ¿Qué sucede entonces? ¿Es obligación el cumplimiento? Obviamente. Precisamente es una normatividad y las normas, pues, hoy en día las instituciones estatales han retomado de manera fehaciente, mejor dicho, la aplicabilidad de la norma. Y verbo y gracia, respetados conciudadanos del municipio de Jardín. Obsérvese que en la registraduría, ahora mismo, el registrado Luis Eduardo Carrillo está colocando mucho problema para sacar los registros civiles de nacimiento, de matrimonio o de defunción. Pero es que anteriormente no los daban sin tanto problema, porque no le dábamos aplicabilidad a la norma. Decreto 1260 de 1970, que dice que el registro civil, las copias del registro civil, se le deben entregar al titular del registro, el dueño del registro, la persona registrada, padre o madre, pero cuando es una persona menor, porque el padre o la madre son los representantes legales de un menor. Si ya la persona es mayor, incluso debe de autorizar por escrito a su papá y a su mamá que le retire copia del registro civil de la oficina donde está registrado. Y entonces obsérvese que no solamente en la registraduría de Jardín, sino en muchas notarías, no en todas, porque en muchas no le están dando aplicabilidad a esa norma, pero en la gran mayoría le están solicitando, por favor, una autorización escrita. En muchas las piden autenticadas incluso.
Entonces, ¿para qué? Para hacer respetar la norma. Entonces, las normas hay que respetarlas. Retomamos lo que venimos hablando de la consulta. Si una pregunta, llámese la 1, la 7, o la 2 o la 3, pasa el umbral de aprobación, de aprobación, porque recuerde que tenemos dos umbrales, el de aceptación de la consulta como tal, que es general, a nivel nacional. El de participación. Exactamente, que es de participación. Y el otro es de aprobación, que es de cada pregunta. Entonces, cuando ya pasó ese umbral de aceptación y está en el de aprobación, si la pregunta quedó aprobada, es una orden que el pueblo le está dando al legislativo, o sea, al Congreso de la República, se aplica esta norma. Ya es obligación del Congreso y de la Presidencia hacer valer las decisiones de la ciudadanía. Del pueblo, claro. Del pueblo, ante estas 7 preguntas que se les está brindando es como correcto. Posibilidad, cuáles quisieran que se les diera pues cumplimiento. Es correcto. Conozcamos también entonces cómo sería la tarjeta electoral, cómo deberíamos realizar entonces los votos, cuándo estarían buenos los votos, cuándo estarían nulos. Correcto. Bueno, me parece bien. Darles una noción grosso modo para que la gente, digamos, tenga un concepto de marcaciones en esas tarjetas. Yo les manifesté con relación a los jurados de votación que iban a ver, los señores jurados de votación realizarían 7 escrutinios y por cada pregunta había que escrutarla, ¿cierto? Esas preguntas tienen cuatro márgenes de escrutinio, 4 formas de escrutarlas. Ellas dicen sí o no. Y obviamente también habrá nulos y no marcados. Entonces habrán 4 opciones que el jurado de votación debe de apreciar para escrutar cada pregunta. Les voy a dar un bosquejo de la capacitación que se les dio a los señores jurados de votación en el municipio de Jardín, y obviamente es una réplica de todas las capacitaciones a nivel nacional en todos los municipios para las próximas elecciones, para que los ciudadanos tengan un reflejo de cómo podrían ser las marcaciones. Exacto. No les contamos que esa no es mi competencia. Sí, exacto. Pero sí que comprendan cómo realizar adecuadamente el voto, porque en ciertos casos pues no pueden tener la compañía de alguien que los acompañe a realizar su voto, entonces que desde sus casas comprendan cómo realizar adecuadamente la marcación. Bueno, aquí María Cristina, tú estás haciendo unas puntualidades, estás realizando unas puntualidades excelentes con relación al evento electoral. Y esto es bueno retomar, recuerdo cuando hablas esas cositas, digo puntualidades, porque se nos avecinan más elecciones. El próximo año, por ejemplo, tenemos elecciones delicadas, como las elecciones de autoridades locales, que viene gobernación, alcaldes, asambleas, consejos y juntas administradoras locales en octubre. Y desde ya le informo a la ciudadanía en general, porque es que esto no puede ser bajo cuerda. Nosotros, los funcionarios electorales, somos los que le contamos a la ciudadanía en los comités de seguimiento a los candidatos y a los partidos y movimientos cómo va el proceso de las elecciones. Por estos medios de comunicación tan afortunados que tenemos, por ejemplo, en este municipio de Jardín, que es una maravilla poderle contar a la gente cómo va un evento electoral, cómo se está llevando a cabo. Entonces, ella habla, cuando tú dices, María Cristina, que el acompañante y eso, la norma de acompañante para votar dice muy clara que personas con discapacidad que le impidan desplazarse hacia el cubículo a marcar su tarjeta, que tenga problemas de marcación para marcar su tarjeta, de avanzada edad, problemas de visión, personas
mayores a los 80 años. Obsérvese que el día de las elecciones, mucha gente incluso dice que no sabe ni leer. No es problema de no saber ni leer. Esa no es una discapacidad. Es solo saber marcar. Es solo saber marcar. Y para eso los medios de comunicación y los promotores del sí y del no y de la abstención, que existen esos promotores para estas elecciones, son los que deben de hacer la parte, digamos, de la pedagogía a los ciudadanos como tal, para que puedan ejercer ese derecho. No es la desinformación, sino la pedagogía. Entonces, obsérvese la tarjeta. Tiene la parte del texto de cada una de las preguntas, y en el en vez dice voto para consulta popular anticorrupción, le dice que marque sí o no, y tiene para el número de la mesa y la firma del jurado de votación, porque recuerde que cada tarjeta debe ir firmada por el jurado de votación de la mesa que está prestando el servicio, donde el ciudadano está apto para votar, donde está el número de su cédula. ¿Ok? Se le solicita al ciudadano que una vez regrese del cubículo de haber marcado sus preferencias, doble su tarjeta por el en vez, o sea, por donde dice voto para la consulta y donde está la firma del jurado, se la muestra al jurado cuando llegue a la mesa para que él le autorice introducirla a la urna respectiva, para que él verifique que efectivamente esa tarjeta se la entregó ese mismo jurado. Antes de hablar sobre las marcaciones, yo quiero que también hagamos una claridad en algo, y es que esta vez no se entregará el certificado electoral. Perfecto. Qué buena aclaración, se nos pasaba por alto. La gente puede decir, bueno, ya hice mi voto, entonces, ¿dónde está mi certificado de que realicé mi voto? Muy bien, María Cristina. Para estas elecciones de la consulta anticorrupción no existe el certificado electoral. ¿Por qué no existe el certificado electoral? Porque esta elección no es una elección, digamos, convencional, marcada por la Constitución, en el sentido de que, ¿cómo le digo yo? Hay unas elecciones que cada 4 años se hacen, ¿sí o no? Por decir algo, Congreso de la República, que lo hicimos, presidente y vicepresidente, vienen al próximo año autoridades locales, cada 4 años, están estipuladas así, sino que estas elecciones es un mecanismo de participación ciudadana, y la norma dice que para esta elección no se da certificado electoral, solamente en esas elecciones. Entonces me hago entender. Solamente las elecciones que ya están estipuladas comúnmente, eso se considera como una elección esporádica, por decirlo así. Sí, pero tiene un nombre más técnico, sino que ahora con la premura se me escapa, y le pido disculpas a la ciudadanía en general por no darle el nombre adecuado, pero creo que me hice entender. Entonces por eso no hay certificado electoral. Una función menos que van a tener los jurados de votación, no van a dar certificado electoral. Pero sí va a haber, por ejemplo, la entrega del primovotantes. A estos ciudadanos, por ejemplo, al ciudadano que tiene la cédula número 1037326-846, se arrima, si le toca votar en la mesa, que es la última de la mesa 31, en el puesto cabecera municipal, le darán su primivotante, el diploma que el registrador nacional le manda a cada uno de los jóvenes que por primera vez ejercen ese derecho, que no es mayor cosa, y seguramente se lo va a mostrar a la novia, y la novia le va a decir, vean, voté y me dieron esto en la mesa, pero bueno, igual es también que nosotros nos sintamos como un incentivo de poder ejercer nuestro derecho al voto, es un incentivo. Bueno, ahora sí hablemos entonces cómo realizamos nuestros votos. Bueno, sí, de las marcaciones en sí. Entonces, esta es la clasificación de los votos. Repito que esta presentación es presentación de la capacitación a los jurados de votación, que fueron el día lunes y el día martes en el colegio
la institución educativa San Antonio. Bueno, esta es una tarjeta por el sí, marcada por el sí. Ahí no estoy diciendo por cuál pregunta ni nada, sino esto es una pedagogía. Entonces, se sobreentiende que ahí está marcando, dice que una marcación se toma cuando el ciudadano está manifestando su intención, ¿cierto? La intención del elector. Ahí el sí y el no está mostrando el recuadro como si fuera un candidato, ¿cierto? El sí es un candidato, el no es otro candidato, entonces ahí está la marcación. Válido, esos votos son válidos, esas marcaciones son válidas. Que puede ser dentro del recuadro del sí, que puede ser marcando la pregunta. La pregunta como tal, no. La pregunta, si el ciudadano, por decir algo, obsérvese en el recuadro posterior que en el texto de la pregunta hay unas X, como listo. Pero marca la pregunta y el sí. Exacto. Ahí se sobreentiende que votó por el sí. La intención es del voto por el sí. Pero si el ciudadano, por decir, marca solamente el texto y no marca nada, eso es otra intención de voto. Y lo vamos a ver más adelantico. Entonces ese voto sería aprobatorio, o sea, por el sí. Este otro voto sería por el no. Entonces, esta sería la misma situación de la tarjeta anterior, pero en el sentido contrario, por el no, ¿cierto? Sería un voto por el no. Este otro sería un voto nulo, porque en la intención el elector no está definida allí. Y el recuadro o área de marcación del sí o el no se define por cuál. Aquí obviamente marcó, en la que sigue marcó las dos, anula el voto, y eso es un voto nulo. Observe, por donde lo mire, es un voto nulo. Este es un voto no marcado, porque no está afectando ninguna del área de marcación de las preguntas, de aceptación o no aceptación. Entonces sería un voto no marcado. Entonces ya hemos presentado las 4 opciones que tiene el jurado de votación de clasificación de la votación: por el sí, por el no, nulo y no marcado. Y eso lo debe hacer por cada pregunta. O sea que el escrutinio va a estar un poquito alargadito con relación a los jurados de votación y obviamente en la comisión escrutadora. Tengan estos tips en las marcaciones de las tarjetas para que sepan cómo deben de marcar su tarjeta en el momento que se acudan al cubículo a marcar sus preferencias. Bueno, y recordarles también que no se va a entregar el certificado electoral para que tengan presente. Claro. Y agradecerle entonces al registrador municipal por acompañarnos, por explicarle a la comunidad jardineña cómo se va a llevar a cabo este proceso electoral del 26 de agosto. Muchas gracias María Cristina por la invitación, porque me parece que el canal comunitario Antena 4 nos ha prestado un servicio muy puntual y muy especial, sobre todo a la ciudadanía del municipio de Jardín, y es un privilegio tener un canal comunitario en una localidad, toda vez que la comunidad puede estar más informada de los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de la circunscripción del municipio, y en este caso a nivel electoral, y nosotros como organización electoral registraduría, poderle decir a la ciudadanía lo que realmente, cómo funciona el proceso y cómo se llevan a cabo las situaciones, porque sabemos que en los comicios electorales hay mucha tergiversación, lo que estábamos hablando precisamente hace poquito con la desinformación de los medios masivos de comunicación, que desinforman a la ciudadanía, dicen lo que no es para distorsionar. Entonces uno puede decir a la ciudadanía qué se viene haciendo, cómo se viene haciendo y bajo qué norma o qué está respaldado, porque no se puede hacer lo que no se puede hacer. Por decir algo, hablamos del calendario electoral,
que es la bitácora de las elecciones, y dice que de tal fecha a tal fecha son las inscripciones de cédulas. Yo no puedo pasarme el registrador ni de este pueblo, ni de este municipio, ni de cualquier capital. Puede pasarse de esa época ni un horario a inscribir cédulas, porque está haciendo las cosas mal, ¿cierto? Y de hacerlo así, ¿quiénes son los encargados de mandarlo? La ciudadanía, la misma ciudadanía, y lo está haciendo mal. ¿Cómo lo comprueba la ciudadanía que lo está haciendo mal? Hoy en día es muy fácil. Tenemos los organismos de control, personería municipal. Los personeros son los que están pendientes de esos procesos y mirando y observando pues cómo, y las fechas y las horas, ellos siempre están visitando. Es más, la Procuraduría, que es el ente que regula esa situación de los personeros, les está, revisen, mire este formato, mire X, o mire cómo fue por eso el Ministerio Público tiene que acompañar, y esto es un proceso donde la interinstitucionalidad tiene que estar vinculada, ¿cierto?, para que todo funcione lo mejor posible. Agradecemos nuevamente entonces al registrador municipal por acompañarnos y por brindarle a la comunidad estos tips para que ustedes comprendan cómo realizar adecuadamente su participación, cómo pueden marcar adecuadamente su voto. Los esperamos entonces la próxima semana en Lo Nuestro.